Bueno, otra metodología, digamos, y otro instrumento importante para el desarrollo del trabajo social, aquí tiene que ver con el diagnóstico social, en donde tiene diferentes pasos para el desarrollo de lo mismo, del mismo. Uno es como primera medida hacer la identificación de ese problema central, ¿sí? Identificando el problema central a través de metodologías también como el árbol de problemas, metodologías como la cartografía social, como una lluvia de ideas, como la implementación de una espina de pescado o demás. También podemos hacer identificación de esa realidad social, de ese problema central, en donde también se evidencia un poco la participación de la población. La población participante es importante aquí, porque finalmente es allí donde junto con la población se puede, digamos, tener un poco de acercamiento a esas realidades que son reales, que son puestas a partir de esas personas que cohabitan allí dentro de un territorio. Entonces, esa identificación de problema central es importante como una primera medida. Sin embargo, siempre en este primer punto eh, es importante reconocer, digamos, que esas causas, esos centros de interés frente a ese problema, la gente que espera de ese problema, de esa situación o esas oportunidades, digamos que de mejora respecto. Entonces sí vamos en este reconocimiento de esos, digamos, de esos centros de interés y de esas oportunidades de mejora que la gente empieza a reconocer porque a partir de sus realidades sociales. Allí a partir de ya de identificación y hacer una descripción muy detallada de ese problema central, de esos problemas digamos que prioritarios, de esos centros de interés y esas oportunidades de mejora, allí ya podemos empezar a identificar digamos que esos factores causales que son esas causas que me desencadenan ese problema central y son esos factores de riesgo que inciden un poco en ese desarrollo de ese problema en relación con una población. Entonces, esos causales que tienen que ver, ejemplo, un poco si hablamos del tema de inadecuada disposición de los recursos naturales, como desde aquí podemos evidenciar un poco el tema de esas causas. Entonces, de parte de la comunidad, pues hay una expropiación de parte de la realidad social. Hay unos factores de riesgo asociados con el consumo de sustancias psicoactivas, con el desconocimiento de pronto de la salida de los carros de basura, recoger la basura y demás. Después de hacer esa identificación de esos factores causales, esos factores de riesgo, es importante identificar los recursos y los medios de acción. Y esos recursos y medios de acción tienen que ver un poco con qué tiene la comunidad, qué hay para poder, digamos, establecer un poco con lo que se cuenta al interior y exteriormente del territorio donde convergen estas realidades sociales que me permitan de pronto como profesional echar mano para generar pues digamos que una solución respecto a la realidad social. Entonces, ¿con qué cuento? ¿Con qué medios cuento para poder evidenciar un poco ese ejercicio? El pronóstico de la situación tiene que ver un poco cómo me estoy soñando esto al futuro, cómo me estoy soñando esto, digamos, un poco
cómo la comunidad y cómo como profesional evidencian un poco esta realidad, cómo se la esperan que la va a solucionar o qué se espera de esa realidad social. Seguimos con la determinación de prioridades en relación con las necesidades y problemas detectados. Aquí, por ejemplo, la determinación de estas prioridades tiene que ver un poco cómo desde el trabajo social vamos a empezar a identificar esos métodos, esos enfoques, esos niveles de intervención, el área de intervención que me permita generar, digamos que un poco ese proceso para poder hacer una intervención social, entendiendo por intervención social todo aquel proceso que me permite desarrollar ciertas metodologías para llevarlas a una acción concreta hacia un grupo de personas, hacia un grupo de comunidades eh, que pues generen, digamos, ese cambio social y esa transformación en el proceso. Ya el análisis de contingencias tiene que ver un poco con ese análisis DOFA, ¿sí? Que es una herramienta que nos permite hacer ese reconocimiento. Entonces, por ejemplo, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, teniendo en cuenta que las debilidades y las fortalezas tienen que ver a nivel interno y a nivel externo pues las oportunidades y las amenazas. Entonces allí desde ese análisis nos permite evidenciar un poco ese ejercicio reflexivo de interpretación como tal de esa realidad social. Y ya en el establecimiento de estrategias aquí también, digamos que en ese establecimiento de estrategias tiene que ver un poco con la detención, con el reconocimiento de esos actores sociales que nos permiten, digamos, generar ciertas relaciones, generar ciertos enlaces que me permiten como profesional, que permiten como profesional de alguna manera reconocer, ¿cierto? Y tomar de la mano para poder trabajar un poco el tema de la participación social en aras de que también sean partícipes en la generación de ciertas soluciones dentro del proceso. Entonces el establecimiento de estrategias me permite eso. También tenemos algo que tiene que ver un poco con la sistematización y esa sistematización tiene que ver ya como la consolidación y la organización de información de esas actividades propias de esas actividades propias de organizar información propias, dígale a mi abuelita, propias del ejercicio. Entonces ese el lugar de la experiencia, ese nombre de la experiencia, tiempo de la experiencia, quiénes son los responsables de la sistematización, el objetivo, definición, digamos que un poco de esas preguntas orientadoras, por qué quiero sistematizar, de qué se quiere sistematizar, cuáles son los aspectos centrales y cuáles son mis partidas. Aquí en la sistematización también hay que identificar un poco el tema de cómo se ha comportado, digamos, ese problema en el tiempo y qué actividades o qué acciones han implementado para poder, digamos, dar cuenta de la experiencia que tuvimos desde lo positivo para generar ese cambio y esa transformación. Y ya como tal, pues la generación de esos análisis también atrae haciéndonos pues algunos interrogantes como por qué pasó lo que pasó, transformó la situación inicial, de qué manera se pudo, digamos,
se puede mostrar esa situación o siguió igual, ¿sí? Nos permite generar ciertas recomendaciones, ciertas acciones y obviamente todo fundamentado desde un soporte teórico conceptual como un eje central de la sistematización de, digamos, un poco de esas experiencias. ¿Listo? El registro de fuentes. El registro de fuentes es muy importante aquí al finalizar porque nos va a mostrar un poco cómo se puede evidenciar en donde consulté, en donde tuve en cuenta para tomar. Ya para finalizar un poco, aquí la sistematización aquí un poco ya desde el método integrado, ya tiene unas metodologías propias como la educación popular, como la animación sociocultural, como la investigación acción participativa, entre otras que nos permiten, digamos, implementar otro tipo de procesos más de corte participativo, más de corte de movilización social.